Alejandro Anderson. Él es un médico neurólogo. Vamos a hablar de qué significa el Día Mundial del Cerebro. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco que hacíamos una suerte de mea culpa, esto de, bueno, hay cosas que sabemos, pero no ponemos tanto en práctica. Y también pensaba hoy cuando bueno, asistía a esta noticia, esto de, bueno, ¿qué significa el Día Mundial del Cerebro? Esto de los contextos de otros momentos del mundo, esto del trabajo, la tecnología, las costumbres, los tiempos de antes y los de ahora, y qué tanto eso también talla en nuestra salud cerebral. Bueno, contanos un poco básicamente Bueno, el qué punto hay es que que hacer este viernes para cuidarnos. 22, claro, se Sí. conmemora el Día Mundial del Cerebro, que tiene por objetivo que uno se concientice sobre el cuidado de más complejo de nuestro organismo. Ujú, Esto lo organizó la Federación Mundial de Neurología. ujú. Y viene bien como para hacer un poco de docencia y explicar de dos cosas al mismo tiempo, que un poco son la misma. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Y en realidad, ¿qué es un cerebro saludable? Y la verdad es que un cerebro sano es el que cumple todas sus funciones. Recibe la información del medio que nos rodea. Vos tenés el sentido de la vista, oído, equilibrio, olfato, gusto, sensibilidad, esas son todas las entradas. Entonces te Ujú. enterás de lo que pasa a tu alrededor, aprendés y elaborás respuestas a su vez, podés actuar sobre lo que te rodea. El cerebro también crece, madura normalmente y en realidad lo importante es que debería un cerebro sano envejecer libre de enfermedades y al menor ritmo posible, que ese en realidad es el objetivo de la mayor parte de los pacientes que te consultan. Entonces te Ujú. dicen, bueno, ¿y cómo hago para tener un cerebro saludable? Que por supuesto tiene que ser un objetivo. Bueno, la verdad que para tener un cerebro saludable es como que uno tiene que cuidar en parte a las neuronas, que son un gran componente de la principal parte del sistema nervioso. Tenemos 86.000 millones de neuronas entrelazadas, formando circuitos o sinapsis, 350 trillones de sinapsis. Es una gran computadora Ujú. que para poder estar, funcionar, necesita mucho azúcar, mucha glucosa y necesita mucho oxígeno que se la llevan los vasos sanguíneos. Todos sabemos que el cerebro tiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos de irrigación que recibe 1 litro de sangre por minuto y la cuarta parte de la energía y el oxígeno que nosotros respiramos. Es decir, ¿cómo Wow. pensás? El cerebro que pesa 1,5 kilos, el 2% del cuerpo de una persona de 70 kilos. Y a pesar de ser el 2% del peso del cuerpo, se come la cuarta parte de tu energía y 1 litro de sangre por minuto. Qué, Fíjense el grado de qué locura. actividad que tiene esta maquinaria, que es fantástica, pero evidentemente que es cara de funcionar. Y Claro. bueno, todas esas neuronas irrigadas y alimentadas, obviamente que las tenemos que cuidar. Entonces uno dice, ¿y cómo las mantengo? ¿Cómo las cuido? Es importante al cerebro tenerlo estimulado. O Ujú. sea, lo contrario, no tenerlo estimulado, sería tornarlo más débil y estar más predispuesto a las enfermedades. Claro. Vos tenés que tener actividad física, intelectual, todos los días aprender algo nuevo, social, los afectos, manual, tenés que dormir con una buena arquitectura, tenés que tener alimentarte con nutrientes de calidad, además tenés que tener un nivel de estrés fisiológico, todo eso es muy importante, eso es el estilo de vida. Después están los controles médicos. Claro, se nos perdió un poquito ahí, Alejandro. Se va la señal, Se nos sí. fue un poquito la señal. ¿Ahí vos nos estás escuchando? Uy, ¿sabes qué? No sé si estás moviéndote o estás... Recién te escuchamos perfecto y de pronto Es un Ah, es un fijo. fijo. ¿Nos escuchás bien?
Sí, sí, Ahí sí, está, por momentos Te recuperamos. hay como un retiro, pero estoy en un fin. Una consulta en este punto, entre todas esas cosas interesantes que nos dijiste, y un poquito hablábamos con Carmen recién en esto de tener, que es muy importante el estímulo al cerebro, ¿no? Alguien te va a decir, no, yo laburo 15 horas por día, escribo 3 notas en un diario por día, y estoy todo el día con el WhatsApp, y estoy todo el tiempo pensando qué hago en mi trabajo, y hablo con mi familia, y todo a 200, y estoy reestimulando mi cerebro. Claro, pero haces actividad física. Pero digo, ¿es eso un Claro. estímulo al cerebro o es una carga al cerebro? Digo, ¿qué consideramos como un estímulo? ¿Qué se puede considerar como un estímulo para el cerebro? Bueno, lo que pasa es que no tiene que haber ni una falta, ni un déficit, ni un exceso de cada una de los factores que necesita un cerebro sano. Obviamente que si vas a estar todo el día solo trabajando, no te va a quedar tiempo por otras cosas. Claro. Todo tiene que estar bien balanceado. Claro. Por otro lado, y la verdad que uno también se tiene que hacer los controles, porque a veces puedes tener la predisposición genética, por ejemplo, a la diabetes, A y colesterol la glucosa alto. te desgasta los vasos sanguíneos, o a la hipertensión arterial. Claro. O sea, ¿viste cuando yo te hablé de que son importantes las arterias? Bueno, la cañería hay que cuidarla. Si vos fumas, por ejemplo, vas a tener aterosclerosis o se pueden tapar arterias. El cerebro, la irrigación, cuando falla, te da accidentes cerebrovasculares, Claro. isquémicos cuando se tapan las arterias, hemorrágicos cuando se rompen. Hay una ACV cada 3 o 4 minutos en Argentina, son 130.000 casos por año. ¿Qué estadística tan terrible? ¿Uno cada 3 minutos? Uno cada 3 o 4 minutos, sí, efectivamente. Claro, Qué locura. y lo que estaría sorprendiendo, Alejandro, sería que no solo se da en personas muy adultas, sino que también se da en personas relativamente jóvenes. Sí, sí, por supuesto. Igual esto es edad dependiente. Quiero decirte que en la medida que los pacientes tienen más edad, están más Es más predispuestos. propensos, claro. También se dan las enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson y las otras. Y por otro lado, para pintar un panorama optimista, si bien la época tiene sus cosas y todos comentamos lo actual, nunca el ser humano vivió tantos años y con tanta calidad de vida, Sí. ni tampoco tuvo tantos medios de diagnóstico o de tratamiento eficiente a mano. O sea, estamos en ese sentido en el mejor de las épocas. Por supuesto que tenemos que seguir para adelante y corregir todo lo que se puedan las cosas y seguir progresando, pero estamos en un buen momento. Hace 20 años, 30 años, la neurología era otra, hace 100 obviamente muy distinta también, o sea, las posibilidades eran mucho menores. Claro. Vos pensás que un paciente con esclerosis múltiple y hace 30 años no tenía prácticamente un tratamiento eficiente, y hoy en día a la mayoría le congelas la enfermedad, y así podríamos dar un montón de ejemplos. Claro. Sí, sí, sí. Sin Claro. duda ha habido un avance de la ciencia con respecto a la salud impresionante, ¿no? Pensaba en esto claro, son enfermedades o son patologías o son accidentes que bueno, están más comunicados que nunca. Si me preguntaba esto también, ¿no? ¿Es la época o es que se sabe más? Hay una tendencia a que esto sea más conocido y por eso nos enteramos y también las campañas de concientización están más presentes en la esfera pública, o es, bueno, vos un poco que lo decías también, ¿no? Esto del momento, siempre hablamos de la época, de que estamos todos un poco locos. Y se conoce más. Mira, en general, cuando vos destacás más una determinada patología, es porque sos más consciente de los diagnósticos. De todos modos, esto no es para todo. En algunos casos hay dudas. Por ejemplo, el autismo o el TGD, que se ha vuelto un motivo de consulta frecuentísimo en los consultorios de neuropediatría, o sea, de neurología infantil, y bueno, también de neurología, porque los pacientes también después crecen. Vos sabés que aparentemente sí creció la frecuencia y hay reportes que dicen hasta que se triplicó. Pero sacando estos casos, en general es como que tenés más conciencia de lo que ocurría. Antes no lo tenías tan presente, no lo habías visualizado, digamos. Claro. Claro. ¿Y por qué es hoy la jornada en la que se conmemora el Día del Cerebro? Mira, es una fecha que eligió la Federación Mundial de Neurología. Realmente hay una enorme cantidad de fechas que tienen que ver, bueno, con diferentes cuestiones, pero solo con la neurología hay un montón. Ah, mirá Vos vos. tenés
días para el Parkinson, para el Alzheimer, prácticamente tenés un día para cada enfermedad, tenés un día para el cerebro, o sea, hay una lista muy larga y a veces es muy difícil saber cuál fue la razón de elegir el día, porque a veces incluso buscan un día que está libre. Capaz que el día del Parkinson sí tiene que ver con el natalicio de James Parkinson, pero no siempre es así. Claro, te lo preguntaba porque estuve buscando hoy y dice tal día, tal organización sí. lo definió. Y no decía el motivo, generalmente suele haber uno detrás. Igual era mera curiosidad, solamente lo importante es... No, pero está bueno lo que decís, porque dije, por a ahí, veces no sé. no claro. lográs tener el dato. Claro. Y en realidad es porque se buscó una determinada fecha. Y a veces esa fecha tiene que ver con algún congreso, alguna reunión donde se decidió hacerlo directamente. Sí, acá estoy buscando esa data. Federación Mundial de Neurología fue fundada el 22 de julio de 1957 y el lema de este año es Salud Cerebral para Todos. Pero lo que no dice es por qué. Y será por la fundación de la fundación, tal vez. Claro. Quizás haya pasado por allí. Alejandro, bueno, te agradecemos muchísimo esta mirada tuya, estos datos, esta información, bueno, este contexto que nos ofreces también para estar pendientes, para cuidarnos y para saber un poco más de nuestro cerebrito, ¿no? Ni más ni menos. Cuidarlo. No, aparte vieron cómo creció los últimos 10 años, digamos, todo lo que tiene que ver con las neurociencias y todo lo que está encadenado a la neurología. Bueno, tan apasionante todo eso, ¿no? De poder saber más, digo, de la divulgación, ni hablar desde la mirada de un especialista y del estudio, como en tu caso, pero bueno, resulta fascinante, ¿no? Nos tiraste 3 o 4 datos y claro, y cuando hablas de las magnitudes, ¿no? De millones, de miles de millones de neuronas, de millones de sinapsis, digo, de todo eso en un órgano de 1,5 kilos, dijimos, aproximadamente. Creo que nos dijo sí. ese peso, ¿no? El 10% del peso del paciente. El 10% del peso del paciente. O sea, el 1.5%. Ah, el 1.5%. El 1.5%. Claro. Nada más vos pensás, pesa 1,5 kilos. Claro. Y si uno pesa 70 kilos. Claro. Y fíjate vos que eso lo que consume, lo que demanda, lo que necesita. Terrible. Y son 86.000 millones de neuronas y 350 trillones de sinapsis. Trillones. El número inimaginable, terrible. No tenés una computadora tan compleja, artificial. No, hasta el día recién de hoy. estábamos hablando del número a colación de una suma Porque de dinero. Hablábamos de billones. Y todo pasa por ahí, hasta las emociones, ¿no? Sí, fascinante. Y lo que pasa es que tenés, mira, un cerebro primitivo que tiene como 400 millones de años, que es el reptiliano, un cerebro encima, por decirlo así, de unos 150, 200 millones de años, que es el cerebro de los mamíferos, y arriba de eso, lo nuevo, que es el humano y de nuestros parientes, que tiene unos 5 millones, porque también ese es otro enfoque, ¿viste? Claro. El arqui, el paleo y el neocerebro. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente volveremos a charlar porque hay tema para vamos a rato. buscar, hoy lo encaramos de este lado. El pretexto de la fecha nos dio un pretexto, valga la redundancia, perfecto para abordarlo, pero seguro te vamos a volver a invitar para escucharte. Nos resultó muy interesante. Seguramente mucha gente que está prendida a la radio también se deben haber quedado con las mismas ganas que nosotros de seguir escuchando un poco más y conocer un poco más de nosotros, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me ubican fácil en mi Instagram, Dr. Anderson, sin abreviar y con doble S, que lo uso como un newsletter. Perfecto. Les deseo que terminen muy bien el día, este día viernes, y saludos a todos sus oyentes. Muchísimas gracias, igualmente para vos. Buenas tardes. Bueno, escuchaban a Alejandro Anderson, el médico neurólogo. Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial del Cerebro.